Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por acompañarnos en esta edición de esta revista de informaciones y comentarios que con mucho gusto les presentamos a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Estén listos, nosotros lo estamos, vamos a ponernos al día todos en cuanto a la actualidad y el énfasis informativo, como de costumbre está en las noticias que tienen que ver con Cuba, lo que sucede allí, lo que se publica en la isla, lo que sucede en otras partes del mundo y lo que se publica en distintos lugares de la geografía con relación a Cuba, aquí lo van a encontrar. También lo que la dictadura trata de ocultar, las tergiversaciones, las mentiras, las fabricaciones, todo se desenmascara aquí con el poder de la información libre. Tendremos también, a través de nuestro segmento Las Voces de Cuba, a periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde la isla. La actualidad internacional nos llegará también en nuestra sección Mirada al Mundo. Igualmente con los deportes, Jorge Trilla pues nos tiene listo ya ahí el resumen de lo más importante del mundo deportivo. El comentario Canta Claro servirá para cerrar esta edición como hacemos siempre y vamos ya a comenzar, no sin antes reiterarle nuestro saludo cordial, afectuoso, tanto de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, como de este que les habla, Julio Estorino. Ahora, antes de pasar ya al resumen de noticias, solamente les pedimos que nos ayuden a divulgarlo, que propaguen el conocimiento de Radio República y su programación, que ayuden a sus familiares y a sus amigos a encontrar la emisora en la onda corta. En fin de cuentas, que usted también sea un transmisor de la verdad, porque la verdad nos hace libre. Vamos allá. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 8 de abril de 2015, amigos, aquí están los titulares de las noticias más importantes de la presente edición. Opositores cubanos denunciarán la continuidad de los Castro en el poder en la Cumbre de las Américas. Por otra parte, un reportaje de la agencia española de noticias EFE dice que los cubanos esperan algo más que símbolos de la Cumbre de las Américas. El periódico New York Times cree que hay avances prometedores en Cuba y pide amplificar la voz de los disidentes. Por su parte, otro influyente diario estadounidense, el Wall Street Journal, dice que la nueva política de Barack Obama hacia Cuba rehabilita a los Castro. El presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, oigan esto, dicen que aprendió con Fidel Castro a ser un verdadero cristiano. La Armada de México rescata en el mar a 14 cubanos indocumentados. Se está reportando desde Cuba que un incendio iniciado hace 15 días ha quemado 1.770 hectáreas en la ciénaga de Zapata. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando desde Cienfuegos al opositor Librado Linares, quien informa de las actividades del movimiento cubano Reflexión. Y en nuestra mirada al mundo, las noticias internacionales, el senador Rand Paul anuncia su decisión de aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Esposas de líderes opositores venezolanos presos irán a la Cumbre de las Américas a pedir su libertad. Se celebrarán 4 espacios alternativos a la Cumbre de las Américas con temas políticos, sociales y económicos, donde participarán disidentes y opositores cubanos y venezolanos. Sofocado un incendio en un submarino nuclear ruso estacionado en puerto. Mientras tanto, Arabia Saudita refuerza su frontera con Yemen, mientras prosiguen encarnizados combates entre insurgentes chiitas y las fuerzas militares leales al presidente yemenita. Y en el mundo del deporte, en el fútbol, tenemos que el Atlético de Madrid triunfa y se consolida en el tercer lugar del campeonato español. Por acá, por las grandes ligas, los Bravos propinan una paliza a los Marlins de Miami. Los detalles de estas informaciones tan pronto regresemos. Y
aquí están los detalles de las principales informaciones. Opositores cubanos y grupos de exiliados viajaron este martes a Panamá desde la ciudad de Miami para denunciar en la 7ª Cumbre de las Américas el continuismo de los hermanos Castro y plantear lo que consideran un aumento del clima represivo en la isla desde el inicio de las conversaciones entre Washington y La Habana. El régimen está apostando por un continuismo y quizás piense o albergue la esperanza de que Panamá sea un escenario propicio donde puedan legitimarse moralmente en el área internacional, dijo a la agencia española de noticias EFE el disidente Jorge Luis García Pérez Antúnez tras una conferencia de prensa en el aeropuerto de Miami. Antúnez, secretario general del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, señaló que los miembros de la delegación convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana ejercerán de representantes del pueblo de Cuba en Panamá, donde organizarán un simposio para analizar la situación en la isla. Nuestro objetivo allí es exponer que la represión en Cuba no ha cambiado, que a raíz de los acuerdos entre Barack Obama y La Habana, lo que ha hecho es recrudecerse más el clima represivo que impera en nuestro país, destacó. A la voz de Antúnez se suman el presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva, la presidenta del movimiento Rosa Parks, Iris Tamara Pérez Aguilera, y el coordinador de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina. La delegación está formada además por la componente de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería, y el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat. El asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo hoy a periodistas que el gobierno de Estados Unidos está próximo a concluir la revisión de la presencia de Cuba en su lista de países a los que considera patrocinadores del terrorismo. En una conferencia telefónica, Rhodes y el principal asesor del presidente para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga, dijeron que habrá algún tipo de contacto entre Obama y el dictador Raúl Castro durante la Cumbre de las Américas, que se celebrará entre el viernes y sábado de esta semana en Panamá. Antúnez, que pasó 17 años en las cárceles de Cuba, recalcó: nos oponemos a cualquier política o iniciativa que le pueda dar al régimen castrista el visto bueno para que pueda encabezar un proceso de reformas. Y precisamente a raíz de todo esto que viene ocurriendo con el acercamiento entre Estados Unidos y la dictadura castrista, la Cumbre de Panamá, etcétera, el periódico digital 14ymedio.com está reproduciendo un reportaje de la agencia española de noticias EFE sobre las opiniones de los cubanos al respecto. Dice este reportaje que Cuba vive los días previos a la Cumbre de las Américas con expectación ante el debut de la isla en ese foro y con el deseo de muchos de que ese estreno vaya más allá de los símbolos y acelere el proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Cuba se estrenará en la cumbre que tendrá lugar los días 10 y 11 de abril, representada al más alto nivel por Raúl Castro, pero también contará con una amplia representación de organizaciones sociales oficialistas en los foros paralelos previos que empiezan este miércoles, donde coincidirán con representantes de la disidencia. Con el optimismo entre moderado y cauteloso, sigue diciendo este reportaje de EFE, con que acogieron el anuncio del deshielo diplomático el pasado 17 de diciembre entre Cuba y Estados Unidos, muchos cubanos de a pie perciben la asistencia por primera vez de su país al foro hemisférico como algo significativo, aunque con el temor de que se reduzca a un solo gesto, el esperado saludo entre Raúl Castro y Barack Obama. Si se saludan o no, no importa. Lo que a mí me gustaría es que no se lleven mal, porque nosotros necesitamos mucho que Cuba haga amistad con Estados Unidos y con todos los países, indicó a F. Michael, un veterinario que apuesta por que las naciones del continente traten de compartir ideales. Y continúa este interesante reportaje sobre las opiniones de los cubanos. Y Deltrudes Valdés, médico de profesión, confía en que la esperada foto entre Castro y Obama sea más que simbólica y significa el comienzo de lo que todos los cubanos están esperando, que se reanuden por fin las relaciones diplomáticas y haya una mejoría para todos en Cuba. El proceso está siendo extremadamente lento. Esperábamos que todo hubiera fluido con más naturalidad. Escuchamos hablar de diálogo y más diálogo, pero resultados todavía no vemos, lamentó el médico. Después de 3 rondas de conversaciones para restablecer relaciones e incluso una reunión sobre derechos humanos, Cuba y Estados Unidos aún no han acordado la fecha para la apertura de sus respectivas embajadas, algo que la parte norteamericana deseaba que se produjera antes de la Cumbre de Panamá. Se esperaban muchas cosas, pero hasta que no se vean no podemos decir que estamos restableciendo relaciones.
la lista terrorista, las embajadas. Hay muchas cosas que se nos dijeron y que todavía no han pasado, señaló Yareli Yorca, una estudiante del tercer año de psicología. Para esta universitaria, la previsible foto entre Castro y Obama puede contribuir a cambiar la mentalidad de los sectores más reaccionarios dentro de la isla, escépticos ante la nueva relación con Estados Unidos. Algo muy difícil, dijo, después de tantos años de rivalidad histórica. Aunque no hacemos nada si nos quedamos en la foto, lo importante es que todo lo que pueda arrastrar después, subrayó. Más pesimista es Jorge Santacana, un desempleado de 52 años, para quien lo único positivo de la cumbre es la presencia en ella de un grupo de una treintena de disidentes, un reconocimiento a la oposición cubana, un grupo de personas a las que no se da voz dentro de Cuba, pero que han sido capaces de llegar a Panamá, dijo. Lo triste es que el gobierno sigue con la parte virtual, no hay apertura, hay personas que siguen presas, no hay prensa libre, hay un solo partido, no hay donde elegir, y el modelo de los norteamericanos, dijo, tampoco es el bueno. Entre los disidentes que viajan a Panamá están algunas de las figuras más conocidas de la disidencia. La asistencia de estos opositores ha desatado las críticas de los representantes de la dictadura, cuya delegación, nada más aterrizar ayer en Panamá, denunció la presencia que calificó de ofensiva e inadmisible de mercenarios pagados por enemigos históricos de Cuba. Como se ve, pues aparentemente el cuartico está igualito, agregamos aquí en la redacción de Radio República, y las esperanzas de los cubanos parecen irse difuminando ante la realidad que se impone. Vamos, amigos, ahora a nuestra pausa habitual, después nos pondremos al día en los deportes con Jorge Trilla y yo regresaré más adelante con otras informaciones. Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 9 a 11 de la noche, de lunes a jueves, y de 9 a 10 de la noche, de viernes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Cuento deportivo. Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid derrotó a la Real Sociedad por 2-0 ayer martes en el primer partido de la jornada 30 del Campeonato Español y se afianzó en el tercer puesto de la liga con opciones aún de revalidar el título. El equipo del argentino Diego Simeone resolvió pronto el encuentro ante la Real con una falta lanzada al área chica por Coque, que introdujo en su arco el defensor Miquel González en el minuto 2, y con un gol del francés Antoine Griezmann al minuto 10. En los otros partidos disputados el martes, el Sevilla venció en su visita al Levante por 2-1 y el Eibar derrotó al Málaga 1-0, rompiendo una mala racha de 11 partidos sin ganar. Y nos vamos al béisbol. Ayer martes, los Bravos de Atlanta anotaron 7 carreras en el primer inning ante Matt Latos y vencieron a los Marlins de Miami por segundo día seguido en el inicio de la temporada, con anotación de 12 carreras por 2. Latos, adquirido en un canje con los Rojos, apenas duró 2/3 de innings en la apertura más corta de su carrera. Por los Marlins, el cubano Adeiny Echavarría de 3-0 con una anotada. Y en otro juego de ayer, los Padres de San Diego anotaron 4 carreras en la novena entrada para derrotar 7-3 a los Dodgers de Los Ángeles y empatar 1-1 la serie inaugural de la temporada en el Dodger Stadium. Por los Dodgers, Adrián González batió de 4-3 con jonrón, doble, 2 anotadas y 2 impulsadas. Y ahora el inicialista mexicano, en los 2 primeros juegos de la temporada, lleva de 9-6 con 2 dobles, 2 jonrones, 3 empujadas y 4 anotadas. Por su parte, el cubano Yasiel Puig se fue de 4-1 con una anotada y el receptor Yasmani Grandal de 2-0.
Por los Padres, el inicialista cubano Yonder Alonso se fue de 5-3 con una carrera impulsada. Y en otros resultados de la jornada del martes en la Liga Americana, Orioles derrotaron a los Rays 6-5, Rangers a los Atléticos 3-1 y Angelinos a Marineros 2-0. En la Liga Nacional, Rockies vencieron a Cerveceros 5-2 y Cascabeles a los Gigantes 7-6. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Y aquí tenemos otras informaciones. La Armada de México rescató el martes a 14 cubanos que navegaban a bordo de una embarcación de manufactura casera a 7 kilómetros y pico al norte de la localidad del Cuyo, en el estado caribeño de Yucatán, según dio a conocer la Secretaría de Marina de México. Luego de ser avistada el lunes por una aeronave de la Armada, fue despachado a la zona un navío de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate, cuya tripulación localizó la embarcación rústica y procedió a rescatar a 13 adultos, 8 hombres y 5 mujeres, así como una menor de edad, a quienes se les proporcionó atención médica, agua y alimentos. Los cubanos fueron trasladados a la Estación Naval de Puerto Juárez, en el estado de Quintana Roo, en buen estado de salud, y allí fueron entregados a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para los trámites legales correspondientes, según dice el comunicado. Regresando al tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hay opiniones contradictorias en este país. Por ejemplo, ayer el periódico New York Times decía en un editorial que ve avances prometedores en las relaciones entre los dos países y consideró que la retirada de las sanciones contra la dictadura castrista llevará años, a la vez que pidió amplificar la voz de la disidencia. Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba todavía deben restablecer de manera formal relaciones diplomáticas plenas, pero algunos de los primeros pasos concretos que se han dado son prometedores, apuntó el diario. En sentido contrario, otro importante rotativo, el Wall Street Journal, ha dicho que las cumbres son un desperdicio de tiempo y dinero para países de verdad, pero allá será útil para Cuba, país al que se le permitirá ingresar al grupo de por primera vez y en sus propios términos, escribe la periodista Mary Anastasia O'Grady en The Wall Street Journal. Dice que es difícil señalar cuál es el punto más bajo de la política exterior del presidente Barack Obama por su sumisión abyecta respecto de esta reunión en el patio trasero de Estados Unidos, que es un serio contendiente. Ahora, amigos oyentes, llegó el momento de darle paso a las voces de Cuba. El librado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión. El día 1 de abril, a José Leiva Díaz, del Movimiento Cubano Reflexión en Nicaragua, un agente encubierto le prohíbe entrar a comprar una caja de cigarros en un comercio estatal. Lo empuja y este recibe una herida. El activista se enfrenta cívicamente y finalmente logra su objetivo. El día 2 de abril, activistas del Movimiento Cubano de Reflexión enarbolan una pancarta pública pidiendo higienicen el barrio, que tenía derramadas aguas albañales con excrementos incluidos. Finalmente la PNR y otros cuerpos públicos se presentan en el lugar y después de escuchar con vehemencia los argumentos que le pusieron los activistas defensores de la necesidad del pueblo, disponen la solución del problema. O sea que se conquistó el objetivo que se perseguía. El día 5, 4 activistas del Movimiento Cubano de Reflexión reparten abundante propaganda pro cambio y respeto a los derechos humanos en áreas del Estadio Sandino de la ciudad de Santa Clara, un lugar muy concurrido donde decenas de miles de personas concurren el domingo a comprar los alimentos. El día 6, los integrantes del Movimiento Cubano de Reflexión del municipio de Laja estaban en el funeral por la muerte de la madre de Lourdes Armentero García, un integrante del movimiento, y en un centro hospital colindante ponen música estridente. Los activistas captan la provocación y arengan, exigiendo el cese de la patraña, logrando así sus objetivos. Y el día 6, también, una persona que es expreso político, Vladimir Morera Bacallao, muy vinculado al Movimiento Cubano de Reflexión, fue a entrar con su familia a la piscina de un hotel del municipio donde él vive, y arbitrariamente le querían cobrar $36, y él hizo una arenga, una zona de arenga,
y allí habían, parece, vacacionando oficiales de la policía política y los arrestaron, le dieron una sonada golpiza, varios golpes en la cara, etcétera, y estuvo arrestado en los calabozos de la estación de policía del municipio de David unas 30 horas. Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Rand Paul entra en la carrera republicana para optar a la presidencia de Estados Unidos. De esta forma se convierte, tras el senador por Texas, Ted Cruz, en el segundo candidato de unas primarias que, en caso de confirmarse la participación de Jeb Bush o Scott Walker, serían unas de las más jugosas del partido en los últimos años. En su presentación, Paul ha dejado claro cuál quiere que sea el papel del gobierno de su país. Con demasiada frecuencia, cuando los republicanos han vencido, hemos malgastado nuestra victoria convirtiéndonos en parte de la maquinaria de Washington. Ese no soy yo. Senador por Kentucky, desde 2010 el ascenso político de Paul es paralelo a la emergencia del Tea Party. Gran parte de sus apoyos provienen de quienes respaldaron a su padre, el también libertario Ron Paul, que fracasó en sus dos intentos de convertirse en candidato presidencial. La Cumbre de las Américas ha abierto foros paralelos previos al encuentro de presidentes donde la sociedad civil será protagonista. Las voces de los llamados presos políticos en Venezuela también será escuchada en Panamá. Mitzi Capriles y Lilian Tintori, esposas de los líderes opositores Antonio Ledesma y Leopoldo López, anunciaron también en rueda de prensa que viajarán al encuentro continental. Mitzi Capriles se reunirá con varias ONGs en busca de apoyo para exigir la liberación de su esposo, detenido hace un mes por el régimen de Nicolás Maduro. A su vez, Tintori denunciará las arbitrariedades cometidas contra su esposo Leopoldo López, detenido desde hace más de un año en la cárcel de Ramo Verde. La Cumbre de Panamá está precedida por 4 foros en torno a temas sociales, políticos y económicos. La Cancillería panameña hizo un llamado al respeto por este tipo de espacios concedidos para discutir los mismos temas de la cumbre y no como palestra para abordar la situación particular de un país o grupo político. Los 4 foros alternativos son de sociedad civil, juventud, rectores y empresarios. El Foro de la Sociedad Civil promete reunir a cerca de 700 organizaciones de disidentes cubanos, opositores venezolanos, defensores de la diversidad sexual, entre otros. Asimismo, comenzará el 4º Foro de la Juventud, en el que jóvenes líderes y emprendedores aportarán iniciativas sobre las áreas temáticas de la cumbre. Extinguido el incendio en el submarino nuclear ruso después de que fuera inundado parcialmente. Las autoridades habían recurrido a esa medida tras intentar durante horas sofocar las llamas por los medios convencionales. El fuego se desató en el puerto de Severodvinsk, en el Mar Blanco, durante unos trabajos de soldadura que se realizaban en un dique seco de los astilleros. Fuentes policiales aseguran que a bordo del sumergible no había armamento. Según datos preliminares, el incendio se produjo en el revestimiento de caucho entre el casco exterior y el interior del sumergible. No es la primera vez que se desatan fuegos durante las tareas de mantenimiento. En septiembre de 2013, otro submarino nuclear fue pasto de las llamas. En esta ocasión tampoco hubo que lamentar víctimas. 2 años antes, en 2011, un incendio similar estuvo a punto de causar una catástrofe nuclear. Meses después del fuego, una revista rusa informó de que el submarino transportaba armas atómicas. Tensión en la frontera entre el Yemen y Arabia Saudí. Riad ha reforzado su frontera en medio de una ofensiva aérea contra los rebeldes hutíes en el país vecino. En Adén, la segunda ciudad del Yemen, los insurgentes hutíes y las fuerzas militares leales al presidente Abdur Rabu Mansur Hadi combaten calle por calle. Una coalición árabe liderada por Arabia Saudí lucha desde el aire contra los rebeldes chiíes que el lunes se hicieron con el control del puerto de la ciudad. Milicianos tribales y otras fuerzas leales al jefe de Estado exiliado en Arabia Saudí avanzan desde varios puntos del país hacia Adén para frenar el avance de los hutíes. Los combates se han cobrado un alto número de víctimas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 540 personas han muerto. Unas 1.700 han resultado heridas. Este martes, un primer avión con personal médico de la Cruz Roja ha llegado a Sanaa, la capital. El organismo internacional ha alertado de la alarmante situación humanitaria que se vive en el Yemen. Una mirada al mundo. El hombre puede ser destruido, pero no derrotado. El viejo y el mar. Una serie dramatizada basada en la obra de Ernest Hemingway. A través de Radio República.
El Viejo y el Mar. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Como escuchaste en nuestro noticiero, un corresponsal de la agencia española EFE anduvo por La Habana preguntando a quienes encontró a su paso qué esperan de la Cumbre de las Américas próxima a inaugurarse en Panamá y en la cual estarán presentes, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el dictador de Cuba, Raúl Castro. Preguntó a un veterinario, a un médico, a un estudiante y a un desempleado. Los tres primeros se debaten entre la cautela, la esperanza y la decepción, pues dicen más o menos que esperan algo más que símbolos, ya que hasta ahora, a casi 4 meses de los anuncios del acercamiento entre los dos gobiernos, no han visto beneficio alguno. El desempleado parece ser el único con los pies en la tierra, pues dejó en claro que nada bueno espera mientras persiste en Cuba el actual sistema. Y quiero subrayar esto, no porque este cubano sin trabajo coincida con mi manera de ver el asunto, sino porque es una realidad que tristemente muchos insisten en no querer admitirla, aunque la tienen delante de los ojos. ¿Cuántas expectativas de una situación mejor se han desinflado en Cuba al calor de las mentiras de los Castro? Desde la ayuda fraternal y desinteresada de la Unión Soviética, con la cual los cubanos resolverían todos sus problemas, hasta la exploración petrolera o la actualización del modelo, pasando por los milagros de V. Branca y de la Moringa, que convertirían a Cuba en una potencia económica con su producción y sus descubrimientos. A nuestro pueblo se le ha desinflado todas las esperanzas de mejoría dentro del actual sistema y bajo esta dictadura. A los que esperan que el milagro salga ahora de la manga de Obama, yo con todo respeto les digo que se busquen un banquito, el más cómodo que encuentren. Los poderosos se entienden entre ellos, no importa cuán distantes parezcan estar sus intereses. Los de abajo somos los que tenemos que cambiar las cosas. Y no me digan que no se puede. Toda la Europa comunista pudo. ¿O es que somos mancos los cubanos? Y así termina la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la sintonía. No olviden que mañana, si Dios lo permite, estaremos esperándolos a la misma hora y en la misma frecuencia para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.